En medio de la compleja crisis política del Perú, el Congreso designó a Francisco Sagasti como el nuevo presidente interino del país. Vamos a profundizar en esta crisis con la analista y académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Paz Milet. Muchas gracias, Paz, por estar en contacto con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, Paz, es la persona indicada. La verdad es que ya tuvieron un traspié enorme con la primera persona que finalmente renunció a los 5 días, el expresidente, ya podemos hablar, Merino, pero definitivamente la trayectoria, la experiencia que tiene el nuevo presidente recién asumido en Perú probablemente nos dé luces de una transición más pacífica. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que es la persona indicada, es la persona que solicitaban varios grupos de opinión en Perú por varios motivos. Esta es su primera instancia en el Congreso, es una persona que no está vinculada con la política tradicional, sino que es una persona que viene del mundo académico y de las organizaciones internacionales, trabajó en Naciones Unidas, tuvo reconocimiento muy destacado a nivel internacional. Se le ve una persona muy formada, ¿no es cierto?, a nivel de currículum, y forma parte del Partido Morado, que es un partido de reciente creación que está vinculado con el centro. Entonces, se ve con una acción moderada, convocante, y que lo más importante, no está vinculado con ningún tema de corrupción, en un escenario en que 68 de los congresistas actuales tienen alguna acusación de corrupción. Esto es fundamental en Perú. Sí, hablamos de 68 congresistas de un total de 130, que además han argumentado, al menos no se han expuesto a la justicia precisamente por el fuero. Y definitivamente eso es lo que genera también mucha indignación por parte de la ciudadanía. Ahora, él pertenece al Partido Morado, un partido que votó en contra de la moción de vacancia del expresidente Martín Vizcarra. Y probablemente esa también haya sido la tecla que da en el clavo para dar con un presidente que no quería hacerse del poder, o al menos que pertenece a un partido que no quería hacerse del poder, que era una de las críticas que se hacía al Congreso. Sí, de hecho, bueno, la opción que había después de que renuncia Merino era solo elegir la posible mesa del Parlamento entre parlamentarios que no hubieran votado por la vacancia. Entonces, en ese escenario, el Partido Morado era el que entregaba las mejores opciones. No hay que olvidar que antenoche se probó con otra solicitud de mesa que Francisco Sagasti iba como vicepresidente y no tuvo éxito porque la persona que iba como candidata a presidenta era muy cuestionada por determinados sectores por su opción más cercana a la izquierda. Ahora, cuando pensamos en una transición pacífica, lo podríamos tomar como ejemplo y probablemente también sacar lecciones de lo que ocurrió tras la renuncia por fax del expresidente Alberto Fujimori. Cuando asume Valentín Paniagua, probablemente podamos ver algo similar en esta ocasión. Sí, con la llegada de Sagasti sí podemos decir que hay elementos similares, y eso es un cambio respecto a lo de Merino. Sagasti tiene legitimidad, una legitimidad similar a la que tenía Paniagua, como un político al que se lo veía ajeno de las dinámicas tradicionales de la lucha por el poder, pero además él ya ha anunciado que va a hacer una convocatoria a un gabinete muy diverso, que va a tratar de ser aglutinador, con incorporación de las más distintas fuerzas políticas, algo que efectivamente hizo Paniagua, al que los diferentes partidos le dieron carta blanca para nombrar gabinete. En este escenario se ve que con Sagasti hay mucha más voluntad de participar en un gobierno que tiene muy corta duración, y muchos partidos no querían vincularse directamente porque veían que podía conllevar un costo político muy alto. No hay que olvidar que en solo 5 meses más hay elecciones generales en Perú. A fines de este mes hay elecciones internas, entonces se está en pleno proceso electoral. Paz, te quiero preguntar por el problema profundo político que hay en Perú, porque va más allá de tener o no presidente. Probablemente también allí los congresistas son los que juegan un rol fundamental en un Congreso que es muy dividido, heterogéneo, que probablemente llegue quien llegue al poder va a tener esa piedra de tope en el Congreso. Sí, la verdad es que en Perú se conjugan varios factores. Primero, la ausencia de partidos. Hay muy pocos partidos de amplitud nacional. En general, si uno ve, los últimos presidentes han llegado al poder más bien con movimientos de carácter coyuntural,
que han tenido muy corta duración. También no hay que olvidar que hay este escándalo de corrupción de que hablamos, que están vinculados 68 de los actuales congresistas, también involucra, por ejemplo, a los más diversos actores como líderes regionales. Entonces hay una clase política desgastada, erosionada y que no tiene legitimidad en la población. La población siente que la clase política no está respondiendo a sus necesidades inmediatas y de largo plazo en un país que enfrenta una de las peores crisis sanitarias y económicas. Y aquí también es importante considerar, ¿no es cierto?, que Vizcarra no tenía respaldo en el Congreso, no tenía ni un congresista, no tenía fuerza propia, pero que él también había llamado a elecciones para el Congreso en el verano pasado. Entonces este es un gabinete muy nuevo, este es un Congreso muy nuevo, muy poco capacitado, con gente que por primera vez está en el Congreso, algunos de ellos, y es una señal muy importante esa respecto a la capacidad de articular con el Ejecutivo y de generar propuestas concretas. Sí, es muy importante ese punto. Ahora, es también relevante qué es lo que va a ocurrir ahora, porque claro, está esta crisis política, social, económica, en medio de una pandemia. ¿Cuáles son las urgencias que debe atender el presidente interino de Perú? Bueno, más allá de la crisis sanitaria, donde se ve que uno de los sectores que menos inversión ha tenido en el último tiempo en Perú, por ejemplo, el sector salud, hay varios temas urgentes para el nuevo presidente. Primero, la aprobación del presupuesto 2021, que es uno de los temas que generaba discrepancia con Vizcarra, porque Vizcarra quería un presupuesto austero y focalizado en ciertos sectores, algo que rechazaban algunos congresistas que querían más fondos para desarrollar la campaña electoral. Hay otros temas que surgen, como por ejemplo la ley de educación, que se está queriendo que universidades que fueron rechazadas en su acreditación ahora se les dé una segunda oportunidad. Y ese es un tema que, aunque es más bien interno, genera mucha división porque habla de la calidad de la educación. Y también hay solicitudes de que se pueda liberar a Antauro Humala, el hermano de Ollanta Humala, que cumple cárcel por haber hecho, ¿no es cierto?, una revuelta hace algunos años en Perú y que está condenado hasta el 2026. Esos son los temas más urgentes en estos momentos, pero fundamental es cómo avanzar en el contexto de pandemia cuando Perú, ¿no es cierto?, enfrenta una de las crisis económicas más profundas y procesos de regionalización en Perú no ha sido todo lo exitoso. Entonces hay una concentración muy clara en Lima, pero cómo se llega con la ayuda real hacia las regiones es uno de los desafíos concretos en el corto y mediano plazo. Claro, y eso ha sido precisamente uno de los principales problemas que se ha presentado también en medio de la pandemia. Personas que también se han visto muy perjudicadas producto de la cesantía, de esta crisis y que lamentablemente producto de la informalidad de sus trabajos, el Estado tampoco ha podido llegar a tiempo con esas ayudas. Bueno, algo muy similar a lo que ocurre también en Chile, porque no han logrado focalizar esa ayuda. Probablemente también dentro de las prioridades esté eso ahora en el corto plazo. Sí, bueno, ahí hay un tema vital. Durante la pandemia lo que hizo Vizcarra, por ejemplo, es concentrar las camas privadas y públicas para poder disponer hacia el conjunto de la población, ¿no es cierto?, de llegar con camas de urgencia, pero la verdad es que cuando se produjo el momento peak de la pandemia, hace mucho tiempo no quedaban camas de urgencia en Perú. Y el tema es más grave que, por ejemplo, lo que podemos experimentar como país, como Chile, porque el 60% de la población peruana está en la informalidad y el 30% de la población más pobre no tiene acceso, por ejemplo, a refrigerador. O sea, que tiene que salir diariamente de su casa para obtener los productos para alimentarse. O sea, no puede guardar ningún producto. Entonces, en esas condiciones, el Estado peruano es fundamental en su accionar, sobre todo, por ejemplo, también a nivel de colegio. Los estudiantes de colegios públicos en Perú este año ni siquiera alcanzaron a ingresar al colegio. Fundamental fue la labor que se hizo a través del canal público, pero, por ejemplo, tampoco tienen acceso a educación a distancia, solo a través de este canal público que se da a través de los medios como la televisión. Entonces, los desafíos para Perú son mayores para un presidente que, bueno, todos tenemos expectativas acotadas porque va a durar 8 meses en el poder,
pero sí va a ser muy importante lo que se pueda generar en este momento que se piensa que en marzo se va a experimentar un nuevo pic de la pandemia en Perú y que también hay otro factor crucial, ¿no es cierto? La movilización en las calles están planteando una serie de demandas que van a tener que generar articulación en el corto y mediano plazo. Ahora, las decisiones o las propuestas que presente el presidente en este caso van a depender también del apoyo que encuentre en el Congreso y probablemente allí se va a centrar toda la atención. Lo que resulte o no, lo que se pueda llevar a cabo o no, va a depender de los congresistas y probablemente allí está el principal desafío. Exactamente, pero ahí hay dos temas que es importante considerar. Él tiene bancada, lo que no tenía Vizcarra. ¿Ya? Y lo otro es que yo creo que esta crisis de los últimos días ha dejado mucho huella en los congresistas. Algunos de ellos han pedido disculpas públicas por la postura que tuvieron respecto a la vacancia de Vizcarra y la movilización en las calles ha calado hondo en ellos y ahora seguramente van a legislar pensando en la calle, algo que no hacían hasta hace solo unos días. Sí, ahora hay un nuevo Congreso que está tan fragmentado al Congreso que fue disuelto por el expresidente Vizcarra. Ahora te quiero preguntar por la resolución que entregue durante esta semana precisamente el Tribunal Constitucional para saber si efectivamente correspondía que fuera destituido el presidente Vizcarra. Porque claro, hay tres opciones para que un presidente sea destituido, tres razones, que es disolver el Congreso de manera inconstitucional, traición a la patria. Allí tú nos puedes ir complementando, pero la verdad es que esta moción que se le presentó, que fue votado finalmente y destituyó al presidente Vizcarra, no estaba dentro de esas alternativas. Bueno, lo que pasa es que se articuló su vacancia en torno a, ¿no es cierto?, esta incapacidad moral permanente, que es una opción que está en la Constitución desde un periodo, ¿no es cierto?, de 1835, creo, pero se articula eso, solo ese argumento es para, por ejemplo, presidentes que tengan un derrame cerebral y que no estén en condiciones de continuar gobernando. Moral no es un concepto que en ese momento se plantea desde la lógica subjetiva, sino que es alguien que no puede desarrollar pensamiento de manera efectiva. Entonces, cuando Vizcarra habla ante el Congreso, dice, a ver, ¿cómo ustedes me pueden estar cuestionando mi moral si 68 de ustedes están, ¿no es cierto?, objetados por corrupción? Ahora, el escenario que se plantea en el Tribunal Constitucional es ver si el Congreso tenía las facultades para declarar la vacancia en torno a ese argumento, pero lo que dicen, porque esto fue planteado por primera vez por Vizcarra en septiembre, cuando hubo un primer intento de vacancia. Desde ese momento que no se manifiesta el Tribunal Constitucional. El miércoles 18, mañana, van a tener que plantearse los distintos argumentos. Y hay varios constitucionalistas que plantean que esto no se puede argumentar de manera retroactiva. O sea, que Vizcarra no sería beneficiado con un posible regreso al poder. Sí, se rechaza esta opción de que el Congreso no podría haber votado su vacancia. Y la segunda opción es que, claro, se argumente que él puede retornar al poder, lo que se ve lejano, porque no están las condiciones, sería un nuevo cuadro de inestabilidad, y manifestaciones en las calles llamaban a que ni Merino ni Vizcarra, porque cada vez se lo ve como más parte del problema. Ahora, Paz, ya para ir cerrando, te quiero preguntar por la responsabilidad que tienen los tribunales de justicia en esto, porque la justicia en Perú ha funcionado de manera muy lenta. Entonces, claro, todos estos procesos siguen abiertos, no hay ninguna conclusión y están todos siendo investigados. Probablemente por allí también genera la desconfianza de la ciudadanía que es permanente. Sí, bueno, aquí hay dos temas. Uno, el Tribunal Constitucional, que no puede ser que un presidente plantee algo en septiembre y estamos en noviembre, cuando sobrevino otra crisis con el mismo argumento, con muertos, y el Tribunal Constitucional no contestó porque diciendo que se estaba, ¿no es cierto?, desarrollando toda la lógica jurídica que debía ser previa a una decisión de ellos. Pero también está el tema de la justicia, que hay muchísimo tiempo para desarrollar la investigación. Las detenciones preventivas son larguísimas y mientras tanto no hay solución. Entonces la ciudadanía cada vez muestra más malestar porque dice, a ver, estamos viendo una clase política corrupta
que no está Claro. siendo juzgada, que no está siendo sancionada. Y eso es una justicia que no está respondiendo a la lógica de los problemas que se enfrentan hoy en Perú. Perfecto, Paz, te agradecemos este contacto y este análisis. Es muy importante también para nosotros como chilenos, vecinos, saber qué es lo que se viene para Perú. Que estés muy bien. Buenos días. Igualmente.